Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes, los fariseos, limpian lo exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y de maldad. Insensatos, ¿acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Continuamos este martes revisando cuál es nuestra postura ante Jesús a la luz del Evangelio. En el pasaje de hoy, Jesús reacciona contra los judíos de apariencia piadosa que acentuaban la observancia de lo externo, leyes, preceptos, costumbres, pero descuidaban lo más importante, la pureza de su corazón. Todo comienza cuando un fariseo invita a Jesús a comer. No sabemos qué intenciones tendría el fariseo para hacerle esta invitación, pero lo que sí sabemos es que Jesús aceptó la invitación y se sentó a la mesa con él. El fariseo se extrañó y hasta se escandalizó al ver que Jesús no cumplió con la ceremonia obligatoria de lavarse las manos antes de comer. Recordemos que en la época de Jesús los judíos no usaban ni tenían tenedores ni cucharas. Se acostumbraba entonces a servir unos panes gruesos que servían como cucharas, y entonces ellos usaban este pan para comer sopas, salsas o jugos. La carne, por ejemplo, se servía en un plato y se comía también usando los dedos. Frecuentemente había un solo plato donde todos metían la mano para servirse y comer. Por todo esto, los fariseos y todos los judíos seguían la tradición de sus mayores y acostumbraban a lavarse cuidadosa y meticulosamente las manos antes de comer, pues temían que la impureza que tuvieran en las manos pudiera manchar su supuesta pureza interior. No era suficiente con lavarse las manos, así como nosotros acostumbramos. Lavarse las manos antes de comer era todo un ritual y además era obligatorio. Esa ablución ritual tenía mucha importancia para los doctores de la ley. Era necesario hacer ese gesto para ser considerado como una persona verdaderamente piadosa. Consistía en lavarse las manos una y otra vez para limpiarlas bien. Luego se debía hacer otro ritual que las hacía espiritualmente limpias, mientras se recitaba una oración. Ellos tenían la costumbre de purificarlo todo escrupulosamente, incluidos los vasos y los platos. Todos estos lavamientos eran ordenados por la tradición y no por la Sagrada Escritura. Dios había ordenado que los sacerdotes se lavaran las manos antes de entrar al templo. Éxodo 30:19, pero nada más. Y los fariseos lo sabían. Aún así, ellos criticaban, condenaban fuertemente y censuraban a quienes no obedecieran aquellos preceptos que habían inventado e impuesto ellos mismos en nombre de Dios.
Ahora bien, resulta que en casa del fariseo Jesús omite dicho lavatorio de manos. Jesús conocía muy bien las sagradas escrituras y también conocía las tradiciones de su pueblo. Por tanto, me atrevo a pensar que el hecho de no lavarse las manos fue una acción deliberada de Jesús, es decir, Él lo hizo con conocimiento de causa. Jesús, que todo lo ve y todo lo sabe, conocía las intenciones y el corazón de aquel fariseo y quiso aprovechar la ocasión para darle una lección y corregir aquella falsa postura de piedad. El fariseo no hizo esperar su crítica cuando, horrorizado, vio que Jesús se sentó a la mesa sin lavarse las manos y hace el reclamo. Imaginémonos el diálogo. Jesús, pero ¿por qué no has cumplido con el rito de lavarte las manos antes de comer? Y Jesús se dirige a él y le dice: ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato, pero en cambio, el interior de ustedes está lleno de robos, maldad, insensatos. La versión original dice: ustedes están llenos de rapiña y de maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. Pobre aquel fariseo. Él, sintiéndose muy puro, muy correcto, tuvo el atrevimiento de llamarle la atención a Jesús, el Hijo de Dios. De seguro, hasta se frotaba las manos imaginando el momento en que se lo contaría a todos en la reunión de fariseos. Yo reprendí al tal Jesús por no lavarse las manos. Pero pobre fariseo, fue por lana y salió pero bien trasquilado. Jesús, con toda su autoridad, le aclara a aquel fariseo y nos aclara a todos nosotros que el lavarnos las manos, lavar los platos y los vasos, ni es un precepto, ni es un ritual que nos va a purificar. Estas son simplemente algunas tareas ordinarias que forman parte del aseo y que nacen del impulso natural de las personas que buscan conservar la higiene. Jesús va directamente a lo esencial. Jesús opone la religión exterior de los fariseos a la religión del corazón, que es la única que agrada a Dios. Jesús condena severamente la actuación propia de la doble moral, la hipocresía que busca alimentar la conveniencia o el engaño. Humildemente sometámonos hoy a revisión. Confrontémonos con la palabra de Dios. Nuevamente permitamos que Jesús nos atraviese el corazón con la espada del Espíritu Santo. A los fariseos los encontramos en todo el Evangelio. Por lo tanto, también los hallaremos a lo largo de nuestra vida cristiana. Es más, todos llevamos, en mayor o menor medida, un fariseo dentro. Todos ya sabemos cuál es el típico comportamiento del fariseo. Impecable por fuera, pero podrido por dentro. Hipócrita, falso, calculador, pura fachada. El típico fariseo pretende y hasta exige que todos sean como él, y por eso confiere demasiada importancia a las formas, a las apariencias, a las reglas, a la tradición y a la costumbre. En el tiempo de Jesús y en este tiempo,
y en todos los tiempos, esta clase de creyentes fueron, son y serán los que más hemos hecho daño a la religión, a la iglesia. Son, o hemos sido, los que ni entran ni dejan entrar, porque nadie se les quiere asemejar. Hermanos y hermanas, para seguir a Jesús se requiere de tener un corazón sincero. No se trata de cuidar las formas ni las apariencias, ni de cumplir por cumplir, ni de hacer las cosas por mera costumbre o para que me vean. Pero es que así me enseñaron. Sí, quizás así fue, pero eso lo podemos cambiar. A eso vino Jesús, a romper esos viejos paradigmas. Para esto vino Él, para mostrarnos una nueva manera de vivir. Y todo lo que necesitamos saber lo hallamos en su Evangelio. En cada una de nuestras acciones, por insignificante que ésta parezca, debemos de tener en cuenta siempre los dos mandamientos en los que Jesús nos resume la ley y los profetas. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Es el amor. Es Jesús mismo quien debe gobernar nuestro corazón. Así, cada día, a la luz del Evangelio, podemos interrogarnos: ¿qué es lo que me mueve a mí a hacer o decir tal cosa? ¿Es el amor o es mi orgullo y egoísmo? ¿Qué busco yo? ¿La gloria de Dios o mi propia gloria? Debemos de aprender a vivir desterrando y desechando todo lo que huele a rapiña y a maldad y nos lleva a avasallar al prójimo. Todo aquello que es banal, superfluo y nos hace orgullosos, prepotentes y egoístas. Todo aquello que hacemos tan solo por demostrar superioridad, por agradar o por aparentar. Vivir en profundidad nuestra fe, con absoluta coherencia, es lo único que nos va a llevar a experimentar la alegría del Evangelio, la alegría de Jesús. Jesús nos ha dado ejemplo. Veamos cómo Él es auténtico. Jesús no hace nada por aparentar. Él no finge delante de aquel fariseo que él también es muy piadoso, lavándose las manos, solo porque así lo dice un ritual, y así lo hacen todos. Jesús no se lava las manos y les plantea de frente en sus propias narices y con la verdad y sin hipocresías cuál es su opinión al respecto. Ser cristianos no se trata de agradar a nadie, ni de quedar bien con nadie, ni de aparentar nada, ni de hacer las cosas porque sí. Termina Jesús diciendo: den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. No es lo externo lo que cuenta, es el corazón y es el amor. Se trata de predicar con la propia vida que Jesús rige nuestras vidas, porque es Él quien gobierna nuestro corazón. Y a Jesús se le predica siendo como Él, siendo siempre compasivos, misericordiosos y generosos con el prójimo. No hay mejor predicación que el testimonio. La pureza interior es el resultado del amor a los demás. El amor fraterno y la limosna hacen puro nuestro corazón. Escuchemos de nuevo esta frase sorprendente y tomémosla muy en serio. La pureza interior es el resultado
del amor a los demás. El amor fraterno y la limosna hacen puro nuestro corazón. Y si tenemos poco para dar o no tenemos nada, démonos nosotros mismos como limosna para los demás, y todo será puro para nosotros. Esa es la ofrenda que más agrada a Dios, la ofrenda de mí mismo, la ofrenda de ti mismo, de ti misma, para el bien de los demás. Roguemos al Espíritu Santo que nos transforme en ofrendas agradables a Dios. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.